Bien, continuando con lo que es multiplicación de polinomios, en este video voy a explicar multiplicación de polinomios pero del modo vertical, o también se le llama modo columna como está en el texto. ¿Ya? Para poder multiplicar en modo vertical o modo columna, lo primero que hay que hacer es ordenar los polinomios. Por decir, aquí tenemos, vamos a multiplicar estos dos polinomios, ¿ya? Pero para multiplicarlo en este modo, en modo vertical o modo columna, hay que ordenarlo de manera descendente. ¿Qué quiere decir descendente? Si nos fijamos, descendente quiere decir que el exponente tiene que ir bajando. Si está exponente 4, exponente 3, exponente 2, con respecto a una letra. ¿Ya? Por decir, por ejemplo aquí, nos fijamos que este primer polinomio está ordenado de modo descendente con respecto a la letra X. Fíjense, X2, aquí está X, si no tiene es 1. X1 y al final está la Y, ¿ya? De la misma manera está el otro polinomio, está ordenado también de forma descendente, porque está X2 y aquí tiene X1 y al final ya van los términos que no tienen X, o los términos que son términos independientes, o sea, los números que no tienen letra. Entonces, como estos dos polinomios ya están ordenados, entonces ya podemos pasar a lo que es multiplicarlos, pero hay que colocarlo uno sobre otro. Entonces vamos a ordenarlo de esa manera. Vamos a anotar aquí, sería 2x al cuadrado menos xy más y al cuadrado, ¿ya? Y debajo de este polinomio hay que colocar el otro polinomio, sería x al cuadrado más xy, aquí es 2xy menos 3y al cuadrado. Entonces ahora vamos a pasar a lo que viene a ser a multiplicar. ¿Cómo vamos a multiplicar? Se tiene que multiplicar siempre el primer término con los tres términos de arriba, ¿ya? Entonces ya lo ordenamos. Este es un caso particular, no siempre, en multiplicación no siempre le va a tocar x al cuadrado, no siempre. Hay otros, en los otros ejemplos le voy a explicar o le voy a demostrar que no siempre tiene que ser la misma letra, ¿ya? No siempre tiene que quedar de esa manera. Ya, entonces vamos a multiplicar el primer término con el primero, luego el primero con el segundo y el primero con el tercero. Vamos a hacer aquí lo que viene a ser operaciones auxiliares. A este ladito aquí lo vamos a hacer operaciones auxiliares. Ya, esto es lo que tienen que demostrar ustedes cuando estén haciendo su práctico, ¿ya? No es que pongan el resultado directo como muchos he visto en los ejercicios, en sus prácticos o en sus actividades. Entonces vamos a multiplicar x al cuadrado, lo vamos a poner entre paréntesis, por 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Entonces esto, fíjense, estamos multiplicando primero con el primer término, 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. Entonces lo que hacemos aquí, si no tienen signo, se sobreentiende que es el más, le ponemos más y se convierte en una multiplicación de monomios. Multiplicar, aquí si no tiene números, se sobreentiende que es el 1. Siempre si una letra no tiene números, se sobreentiende que es el 1. Entonces vamos a primero hacer el ley de signos. Más por más es más. Ahora los números o los coeficientes, 1 por 2 sería 2. Y ahora la letra, multiplicamos x al cuadrado por x al cuadrado, sería x. Y recordamos multiplicación de monomios, los exponentes se suman, sería 2 más 2 sería 4. Y ese sería el resultado aquí. Entonces ponemos más 2x elevado a 4. De multiplicar estos dos. Ahora vamos a multiplicar otra vez x al cuadrado por el segundo término. Ya multiplicamos por el primero, ahora nos toca multiplicar por el segundo. Sería xy.
Multiplicamos, no tiene número, fíjense, más, entonces aquí sería menos, ¿ya? X al cuadrado menos XY, entonces aquí sería menos XY, ¿ya? Entonces primero hacemos ley de signo, más por menos es menos, y si no tienen coeficiente o no tienen número sería 1 por 1, 1. Pero el 1 se sobreentiende, así que no hay necesidad de ponerle, ya se sobreentiende que es 1, porque 1 por 1 es 1. Multiplicamos las letras, x al cuadrado por x a la 1 sería x y los exponentes se suman. 2 más 1 sería 3. Y y, como no hay con quién multiplicarlo, entonces solamente lo copiamos, que sería y. Entonces ese resultado lo colocamos aquí, menos x 3y, ¿ya? Tiene que ir en este orden más o menos, fíjense, x elevado a la 4, x al cubo o x3, así, ir disminuyendo, ¿ya? Vamos con el siguiente, multiplicamos otra vez x al cuadrado por más y al cuadrado, más y al cuadrado. Entonces multiplicamos eso, sería, si no tiene signo se sobreentiende que es el más por más es más, 1 por 1 es 1, se sobreentiende el 1, x al cuadrado, como no hay x al cuadrado, entonces lo copiamos solamente, x al cuadrado, y y al cuadrado, como no hay y al cuadrado, entonces también se copia, y al cuadrado. Y ese sería el resultado, más x al cuadrado, y al cuadrado. Muy bien, entonces ya multiplicamos el primer término con los tres términos del multiplicando, ¿ya? Fíjense, ya multiplicamos por este lo multiplicamos por este y por este. Entonces ahora vamos a multiplicar el siguiente término, que sería más 2xy. Y ese término hay que multiplicarlo de la misma manera que hicimos con el primero. Hay que multiplicarlo, este término, 2xy por 2x2 menos xy y más y. Para eso voy a borrar esto aquí para poder hacer la otra operación auxiliar. Multiplicamos el segundo término por todos los términos del multiplicando. Entonces sería, vamos a multiplicar más 2xy por 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Este con este, el segundo con el primero. Entonces multiplicamos, sería primero ley de signo. Si no tiene signo aquí, se sobreentiende que es el más. Entonces sería más por más es más. Números, 2 por 2, 4. X elevado a 1 por x elevado a 2 sería x. Se suma, 1 más 2 sería 3. Y y, como no hay con quién multiplicar, entonces lo copiamos y. Este término de aquí, hay que buscarle dónde esté x3y. ¿Dónde está x3y? Entonces está, aquí fíjense, x3y. Entonces este término o este resultado de esta multiplicación va a venir debajo de xy3. x3y, ¿ya? Entonces ahí abajo lo vamos a poner más 4x x3y. Siempre tiene que ir donde su pareja, ¿ya? En este lado aquí, en este resultado, cuando ya estamos haciendo la multiplicación, siempre debemos de poner ese resultado debajo de donde está su término semejante, o sea, x3, y. Entonces, es el mismo término, entonces ahí debajo tiene que ir ese resultado de allá. Entonces, ahí por eso lo estoy poniendo ahí, porque tiene que ir siempre con su término que es igual, ¿ya? No me vayan a poner acá primero o acá, sino siempre debajo de donde sea su término igual, ¿ya? Vamos con el siguiente. Otra vez vamos a multiplicar más 2xy por menos xy. Menos xy. Igual, multiplicamos, primero hacemos ley de signo. Más por menos es menos. Números, 2
por 1, porque aquí se sobreentiende que es el 1, ya deben saber, deben memorizarse siempre. Si no tiene una letra, un número no tiene, siempre se sobreentiende que es el 1. Entonces 2 por 1 sería aquí 2. X por X sería X al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí sería 1, aquí sería 1 y aquí también sería 1. Entonces 1 más 1 sería X al cuadrado o X2. Y por Y sería Y al cuadrado. También porque aquí se que tiene 1 y aquí también 1. Entonces 1 más 1 sería 2. Y ese resultado hay que buscar donde esté X al cuadrado, Y al cuadrado. Fíjense, aquí está X al cuadrado, Y al cuadrado. Entonces ese resultado lo ponemos aquí debajo de ese término. Entonces sería menos 2X al cuadrado, Y al cuadrado. Y ahora multiplicamos otra vez el 2, el más 2xy por más 2 más y al cuadrado. Entonces multiplicamos otra vez más 2xy por y al cuadrado. Multiplicamos, sería ley de signo. Si no tiene signo, aquí sería más y x al cuadrado, más y al cuadrado. Entonces hacemos ley de signo, sería más por más es más. 2 por 1, como no tiene número, entonces sobreentiende que es el 1. 2 por 1 sería 2. X, no hay X acá, entonces se mantiene esa X. X. Y sería Y por Y al cuadrado sería Y al cubo. Y ese término, fíjense, tenemos 2x elevado a 1 y al cubo. Tenemos aquí x3. Acá x2, entonces como aquí tenemos x1, entonces vendría como aquí tenemos x3, x2, entonces aquí vendría al ladito x1, entonces vamos a ponerlo aquí, más 2x y al cubo. Fíjense, siempre tiene que ir en ese orden, x3, x2 y x1, ¿ya? Siempre tiene que ir en ese orden, hay que ordenarlo, si no hay términos que tengan el mismo, entonces se pone al lado, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer el último término, vamos a multiplicar por los tres términos de arriba. Entonces vamos a borrar las operaciones auxiliares otra vez. Bien, ya las borré, entonces ahora vamos a continuar a multiplicar el tercer término con los tres términos de arriba. Entonces vamos a multiplicar menos 3y al cuadrado, menos 3y al cuadrado por 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. X al cuadrado. Igual, multiplicamos primero haciendo ley de signo, sería más. Si no tiene signo aquí, sería más. Entonces sería más, menos por más es menos. Y aquí multiplicamos 3 por 2, sería 6. Hacemos las letras, fíjense que son diferentes, ¿no? Aquí es Y y aquí es X. Pero siempre se anota primero la letra que está primero en el abecedario. ¿Cuál es la letra que está primero? ¿Cuál es primero? ¿X o Y en el abecedario? En el abecedario está X, Y, Z, ¿verdad? Primero está X, entonces por eso vamos a empezar con X, ¿ya? Entonces X al cuadrado, como no está X al cuadrado, entonces anotamos X al cuadrado. Ahora vamos con Y. Y no tiene con quién multiplicar, entonces Y al cuadrado. Y al cuadrado. Entonces ese resultado buscamos dónde colocarlo, ¿ya? Fíjense, X al cuadrado, Y al cuadrado. ¿Dónde está X al cuadrado, Y al cuadrado? Fíjense que aquí vendría a estar X al cuadrado, Y al cuadrado. Entonces este resultado lo colocamos debajo de sus términos semejantes, que sería menos 6x y al cuadrado. Aquí todo esto es al cuadrado, ¿ya? Siempre para poner resultados de la multiplicación hay que buscar sus términos semejantes. Fíjense que está x al cuadrado, todo está con x al cuadrado y y al cuadrado, ¿ya? Siempre tiene que estar en esa, por eso dice en forma de columna, porque todo tiene que estar, sus términos semejantes tienen que estar en forma de columnas, ¿ya? Multiplicamos el otro término, otra vez, menos 3y al cuadrado, menos 3y
al cuadrado por y al cuadrado. No, por x al cuadrado. Ya multiplicamos por este, ahora nos toca por menos xy. Entonces vamos a multiplicar menos xy. Multiplicamos, sería, primero ley de signo, menos por menos es más. 3 por 1, ya le dije, como no tiene números, se sobreentiende aquí que es el 1, si es que no tiene números, sería 3 por 1, sería 3. Primero siempre pues, empezamos por la primera letra del abecedario, que es x. X no hay con quién multiplicar, entonces ponemos x. Y por último y al cuadrado por y, entonces sería y al cubo. Entonces sería aquí, buscamos este x elevado a 1, y al cubo, entonces x elevado a 1, y al cubo, entonces está aquí. Entonces ese resultado vendría aquí, más 3xy al cubo. Y por último multiplicamos el último término, que sería menos 3y al cuadrado por y al cuadrado. Esto es igual, vamos a hacer ley de signos, aquí sería más y al cuadrado. El tercer término ya por el tercer término de arriba, que sería y al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado. Entonces primero hacemos ley de signo, menos por más es menos. 3 por 1, como no tiene números, se sobreentiende que el 1, entonces 3 por 1 sería 3. Y y, como está la misma y, entonces colocamos y elevado a la cuarta. Y al cuadrado por y al cuadrado sería y elevado a 4. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. 2 más 2 sería 4. Fíjense, y elevado a 4, no hay ninguno de estos tres términos, entonces lo vamos a poner al final. Entonces sería menos 3y elevado a 4. Y ya con eso terminaríamos de multiplicar los dos polinomios y nos falta ahora hacer lo que viene a ser la suma. Hasta ahí no termina, falta todavía hacer la suma. Entonces, vamos a hacer la suma para estos resultados parciales aquí. Fíjense, siempre vamos a empezar por acá. Fíjense por qué ordenamos términos semejantes, porque al final hay que sumar o restar esos términos semejantes para poder llegar al resultado final. Entonces vamos a hacer eso. Aquí, menos 3y al cuadrado no hay con quién sumar, entonces solamente lo bajamos. Menos 3y elevado a 4, no al cuadrado elevado a 4. Y aquí tenemos otros términos semejantes, x, y, al cubo y al cubo, términos semejantes. Como son signos iguales, entonces tenemos una suma de términos semejantes. Para sumar términos semejantes, lo que se hace es sumar solamente los coeficientes, que serían estos números. En suma o en resta solamente se suman los números, no los exponentes como en multiplicación. Hay que tener mucho cuidado en eso. En términos semejantes o en suma o resta hay que sumar solamente los números, ¿ya? Entonces aquí, como son signos iguales, se suma. 2 más 3 sería 5, se mantiene su mismo signo más, y la parte literal se mantiene igual, sería x y al cubo. Voy a poner con rojo el resultado. Dice menos 3y elevado a 4, ¿ya? Solamente estoy sumando los números. Las letras en suma o en resta, las letras se mantienen tal como están, no se cambia nada, ¿ya? Ahora vamos a hacer el siguiente. Aquí tenemos, como les dije, si no tiene números se sobreentiende que es el 1, ¿ya? Fíjense, estos dos son signos iguales. Tenemos menos 6, menos 2 sería menos 8, ¿ya? Sería menos 6, aquí lo voy a hacer arribita, miren, menos 6, menos 2 sería igual a menos 8. Y más 1, menos 8 más 1, sería signos diferentes, se resta, sería 7, 8 menos 1 sería 7, signo de mayores que es 8 sería menos. Entonces aquí el resultado sería menos 7x al cuadrado y al cuadrado. Fíjense que solamente se suman los coeficientes o se restan los coeficientes, los números. Las letras las estoy copiando tal como está con sus exponentes, ¿ya? Ahora el siguiente término
Fíjense, aquí como les digo, le vuelvo a repetir, si no tiene coeficiente, tiene el 1. Fíjense, son signos diferentes. Lo que se hace es restar. Entonces vamos a restar. 4 menos 1 sería 3. Signo del mayor, ¿cuál es mayor? El mayor es 4, tiene signo de más. Y la parte literal, más. Y la parte literal se copia. X al cubo, Y. Y aquí como no tiene con quién sumar, simplemente se baja. Sería más 2x a la 4. Fíjense, aparte de multiplicar, entonces aquí ya tenemos el resultado final de esta multiplicación, de polinomios, que para mí es la que más pasos tiene que la de forma horizontal. La forma horizontal es multiplicar directo y ordenar al final, pero aquí hay que ordenar, hay que multiplicar y al final hay que sumar los términos semejantes. Entonces esta es otra forma de realizar multiplicación de polinomios. Ustedes deben de escoger cuál de las dos formas es la que le parece más fácil para realizar y hacer su práctica. Solamente una de las dos formas, ¿ya? Estas operaciones auxiliares sí o sí tienen que ir en su cuaderno, en su práctico, de los 3 términos. Lo que yo he borrado anteriormente también tiene que ir de los tres términos, ¿ya? Entonces no es que al final nomás voy a poner la multiplicación de la operación auxiliar, ¿ya? Esto sí o sí tiene que demostrarme de dónde salen los resultados que han sacado y al final sumar esos términos. Siempre aquí debe de quedar así, con términos semejantes. Fíjense, la misma letra, con su mismo exponente. Y si no hay ninguno, entonces se pone al final. ¿Ya? Entonces esto sería lo que viene a ser multiplicación de polinomios, pero de forma vertical o de forma de columna.